buenas a todos y bienvenidos un día más a clase. Hoy vamos a ver cómo se resuelve un problema geométrico con ecuaciones de segundo grado. Así que nada, para ello en primer lugar vamos a ver cuál es la estructura que debe de seguir un problema y posteriormente vamos a ver un par de ejemplitos con su resolución. Así que nada, sin entretenernos mucho más, vamos a ello. En un problema de matemáticas hay que seguir una serie de pasos o de fases. Por lo tanto, para resolver un problema de matemáticas en el que aparezcan ecuaciones, no va a ser menos. Los pasos a seguir son los siguientes. Recopilación de datos. ¿En qué consiste esto? Leer bien el enunciado, las veces que sea necesario, subrayando, identificando y apuntando los datos conocidos, es decir, aquellos que tienen un valor numérico, los datos desconocidos, es decir, aquellos a los que no le podemos dar un valor numérico y que en este caso le llamaremos incógnita y le daremos valores de forma algebraica, es decir, una letra, la relación entre ellos, es decir, pasando del lenguaje verbal al algebraico, es decir, de un lenguaje del enunciado a el lenguaje matemático en el que aparezcan números, signos y letras. Lo que nos pide el problema y que será muy importante que resolvamos, que será la edad, por ejemplo, el cálculo de una edad, el precio de un producto, el cálculo de un número, etc. Y en el caso de ser un problema geométrico, se recomienda que se haga un dibujo de la situación donde aparezcan todos los datos del enunciado recogidos. Segundo, sería el planteamiento de la ecuación para dar resolución a nuestro problema. Para ello, con los datos que conocemos y con los que desconocemos y teniendo en cuenta qué es lo que nos pide, daremos una relación para obtener la ecuación de nuestro problema. Tercero, resolver la ecuación. Para ello, identificaremos el tipo de ecuación que se nos ha presentado y la resolveremos por el procedimiento que veamos adecuado, cuidando la expresión y la notación matemática y teniendo en cuenta los signos a la hora de operar. Por último y no menos importante, comprobar y redactar la solución, es decir, verificar que se están cumpliendo las condiciones del problema y hacer una redacción por escrito y contextualizada de la solución, teniendo en cuenta las conclusiones que hemos tomado. Como veis, los pasos a seguir son siempre los mismos que se han seguido, es decir, datos, planteamiento, resolución y solución, pero esta vez aplicado a la resolución de un problema con ecuaciones. Muy bien, una vez visto la estructura que tienen los problemas de nuevo, pues vamos a ir al problema que se nos plantea. Vamos a ver dos problemitas. Primero, uno en el que es un poquito más sencillo porque es prácticamente inmediato y luego uno que requiere una vuelta más de tuerca porque hay que aplicar algún resultado que seguramente ya conocemos. Así que nada, vamos a ello. Plantea es el siguiente. Nos dice que calculemos las dimensiones de un rectángulo del que sabemos que un lado mide 3 unidades menos que el otro y cuyo área es de 10 metros cuadrados. Pues bien, en este caso lo volvemos a releer el problema, el enunciado y apuntamos las palabras clave. Nos dice que calculemos las dimensiones, es decir, nos está indicando lo que tenemos que calcular. Por lo tanto, eso va a ser clave, las dimensiones de un rectángulo, es decir, la figura de la cual tenemos que calcular sus dimensiones también es importante. Y la relación que hay entre sus lados, que me dice que uno de ellos mide 3 unidades menos que el otro. Y además dice un dato importante que es que su área es de 10 metros cuadrados. Es decir, todo eso lo tenemos que tener en cuenta en nuestro procedimiento de datos y planteamiento. Bien, como estamos ante un problema geométrico, ya comentamos que recomendamos que se haga un dibujo de la situación. Pues bien, como me hablan de un rectángulo, lo primero que hacemos es dibujar un rectángulo y sobre él vamos a añadir los datos del problema. Me dicen que un lado mide 3 unidades menos que el otro. Como yo no sé cuánto mide uno de los lados, lo voy a llamar X. Y al otro me ha dicho que mide 3 unidades menos, por lo tanto será X menos 3. De esta forma, dentro de mi dibujo o de mi esquema, tengo representados los datos que me piden o que me dan en el enunciado. Me piden que calcule cuáles son esas dimensiones, es decir, cuál es X y cuál es X menos 3. Por lo tanto, de momento todo eso lo tengo ya apuntado en mi esquema. Lo único que tengo que utilizar es que el área es de 10 metros cuadrados. Es decir, que el área es igual a 10 metros cuadrados. En este caso, como el área de un rectángulo es base por altura, pues pondríamos que la base por la altura, eso sería igual a 10. Es decir, hemos hecho uso de cómo se calcula o la fórmula para calcular el área de un rectángulo. Y como bien sabemos, la base del rectángulo en este caso se llama X o es el valor de X y la altura es X menos 3. Por lo tanto,
el producto de x, es decir, de la base por la altura, que es x menos 3, es igual a 10. Y de este modo aquí obtenemos la ecuación que nos dará la solución que estamos buscando de nuestro problema. Bien, una vez que hemos hecho el primer paso del problema, que es plantearlo, ¿vale? Ese problema que se nos ha planteado, pues lo que tenemos es la siguiente situación, donde la he recogido todo lo que nos aparecía antes, lo he vuelto a recoger aquí en pizarra, y hemos planteado la siguiente ecuación de aquí en relación a lo que nos piden, que es cálculo del área de esa figura. Por lo tanto, obtenemos aquí la ecuación, vamos a resolverla. Aparentemente parece que no es una ecuación de segundo grado, pero para ello lo primero que vamos a hacer es operar para quitar el paréntesis pescando, ¿vale? Luego me quedaría 10 por un lado y luego x por x, x cuadrado y x por menos 3, menos 3x. Y ya esa ecuación que nos ha quedado ahí parece ser que sí va a ser de segundo grado, faltaría igualarla a 0, por lo tanto este 10 que está aquí lo voy a pasar al otro lado restando. Luego me quedaría x cuadrado menos 3x menos 10, que es una ecuación de segundo grado que ya vemos que es completa. Luego esta ecuación de aquí se ha transformado en esta otra de aquí, que además todos sus términos están ordenados, y podemos decir que el coeficiente a, que es el que va con el x cuadrado, vale 1, el de b es menos 3 y el de c es menos 10. Por lo tanto, aplicando la fórmula de resolución de una ecuación de segundo grado completa, vamos a obtener las soluciones, ¿vale? Entonces en este caso sería menos b más menos b al cuadrado menos 4c partido de 2a, cambiando los valores que hemos identificado en nuestra ecuación, quedaría menos menos 3 más menos 3 al cuadrado menos 4 por la a, perdón, voy a volver a escribir a, por 1 y por c, que vale menos 10. Todo eso partido de 2 por a, es decir, de 2 por 1. Y volvemos a resolver. Menos menos 3 es 3, más menos 3 al cuadrado es 9, y menos 4 por 1 por menos 10 da 40. 2 por 1, 2. Seguimos por aquí, esto queda 3 más menos la raíz de 49 partido de 2, como raíz de 49 es 7, 3 más menos, ya la raíz la hemos hecho, perdón, 7 partido por 2, y ya aquí separamos en dos caminos, con la solución positiva y con la solución negativa. 3 más 7 da 10 entre 2, eso es 5, y 3 menos 7 es menos 4 entre 2, eso es menos 2. Luego estos son los dos valores que obtenemos al resolver la ecuación. ¿Qué ocurre? Que ahora tenemos que razonar y pensar. Estamos en un problema geométrico. En los problemas geométricos lo que tenemos es magnitudes, que son medidas, en este caso, de longitud, de área, volúmenes. Es decir, que es que en ningún momento esas medidas que estamos utilizando pueden tener valores negativos, ¿vale? No podemos medir menos 2 metros, ¿vale? Tienen que ser valores positivos. Por lo tanto, aquí llega el razonamiento que tenemos que hacer, que es descartar las soluciones que no nos valen. Y en este caso, la solución que no nos van a valer son las negativas. Por lo tanto, ya podríamos decir que esta de aquí no es una solución válida, ¿vale? Es decir, no es solución válida al ser negativa, ¿vale? Y es porque en los problemas geométricos los valores negativos no tienen sentido. Por lo tanto, la única solución que va a ser válida es el valor 5. Ya puedo decir que como la x vale 5, este valor de aquí, es decir, la base de mi rectángulo, vale 5 unidades. Por lo tanto, ya solamente nos faltaría ver cuál es la solución de mi problema, que como me han pedido cuáles son las dimensiones para que el área sea de 10 unidades, pues ya podríamos redactar la solución. Os lo voy a poner aquí en un recuadrito, ¿vale? La solución que deberíamos redactar, que sería las dimensiones del rectángulo, son 5, y como me dice que el otro lado era 3 unidades menos, pues 5 menos 3 me da 2. Y además puedo decir que esa es la solución porque al multiplicar 5 por 2, ¿vale? La base, que valdría 5 por la altura que vale 2, me da 10. Por lo tanto, se sigue cumpliendo o se verifican las condiciones de mi problema. Y de esta forma daríamos solución al problema que se nos plantea y que hemos visto, ¿vale?
Bien, espero que os haya servido de ayuda. Vamos a ver ahora otro ejemplito de otro problema geométrico también, en el que va a aparecer una ecuación de segundo grado, pero que requiere de algún resultado muy importante. Así que nada, sin más dilatación, vamos a ello. El problema que se nos plantea es el siguiente. Nos dice, calcula las dimensiones de un cuadrado del que sabemos que su diagonal mide 5,66 centímetros. Y ya no nos dice nada más. Por lo tanto, volvemos a releer y vamos a ver qué es lo que nos pide. En primer lugar, que calculemos las dimensiones. En este caso, la figura geométrica es de un cuadrado. Eso nos va a dar una información importante. Y nos dice que sabemos que su diagonal mide 5,66 centímetros. Por lo tanto, no nos da más nada. Tendríamos que, con estos datos, intentar resolver nuestro problema, pues dando un planteamiento coherente. Luego, en primer lugar, como estamos en un problema geométrico, nos va a hacer de ayuda dibujar nuestra figura geométrica que aparece en el enunciado. En este caso es un cuadrado. Y nos dicen que calculemos sus dimensiones. Como no sabemos cuáles son las dimensiones y lo que sí sabemos es que un cuadrado, el valor de sus lados o lo que mide cada lado es lo mismo. Por lo tanto, si a un lado digo que mide X, el otro también va a llamarse o va a medir X. Además nos dice que la diagonal mide 5,66 centímetros, por lo tanto, si trazamos la diagonal, sabemos que eso mide 5,66. Y ya no nos dicen más nada. Bien, lo que podemos sacar a través de la representación geométrica es que se nos ha formado dos triángulos. Y además, esos triángulos tienen unas características muy particulares. Ese triángulo que extraemos de ahí es un triángulo rectángulo porque tiene un ángulo de 90 grados. Donde el valor, o en este caso el lado que está justo opuesto a ese ángulo, se le llama hipotenusa H. Luego tenemos que tiene un cateto que hemos denominado A y que va a tomar el valor X, y otro cateto que hemos denominado B y que va a tomar el valor X. Siempre que tengamos un triángulo rectángulo, podemos hacer alusión a un resultado muy importante y que nos dio un matemático muy importante, que es el teorema de Pitágoras, y que gracias a él seguramente podremos resolver este problema, que es obtener los datos, o en este caso las dimensiones de ese cuadrado. Por lo tanto, el teorema de Pitágoras lo que nos dice es que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cateto 1 más el cateto 2. Luego, en este caso, como la hipotenusa vale 5,66, nos quedaría que 5,66 al cuadrado sería igual a x al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado, que en este caso es b, que sería también x al cuadrado. Y de aquí vamos a obtener la ecuación que va a dar solución a nuestro problema. Bien, ya hemos planteado el problema que se nos estaba planteando. En este caso es un problema que, como hemos visto, hemos recogido los datos, pero en el enunciado que se nos planteaba en ningún momento aparecía cierta relación, es decir, no sabíamos cómo sacar la ecuación y hemos tenido que tirar de un resultado previo, algo que conocíamos previamente, que nos permitiera obtener una ecuación para resolver el problema. En nuestro caso, hemos visto que como se nos forma un triángulo rectángulo, siempre que en un problema geométrico aparezca un triángulo rectángulo, nos va a dar o nos va a incitar a que utilicemos el teorema de Pitágoras para obtener los datos desconocidos, ¿vale? Pues en este caso tenemos un cuadrado en el que nos dicen que cuáles son las dimensiones, sabiendo que la diagonal es 5,66 centímetros. Por lo tanto, por Pitágoras sabemos que la suma de los catetos al cuadrado es igual al valor de la hipotenusa al cuadrado. Y de ahí obtenemos una ecuación que es la que vamos a resolver, que es esta de aquí, ¿vale? Pues simplemente y aparentemente parece que es una ecuación de segundo grado. Lo que pasa es que va a ser incompleta. Y vamos a ver que aquí, si agrupamos estos dos términos, x cuadrado más x cuadrado es 2x cuadrado. Esto me queda 5,66 al cuadrado, que sería igual a 2x al cuadrado. Por lo tanto, operando este número y pasando este 2 que está multiplicando o dividiendo, cogemos la calculadora, 5,66 al cuadrado, esto me da 32, ¿vale? Voy a ponerle básicamente con 0,4, pero vamos, si queréis no considero los decimales, os da igual, ¿vale? Pasamos el 2 dividiendo, y aquí lo que nos queda, al dividir entre 2, me queda que esto es 16,01, sería x al cuadrado, y finalmente el cuadrado pasa como raíz al otro lado.
Importante, aquí solemos poner el signo más y signo menos, pero ahora vamos a hacer una diferencia. La raíz de 16,01, eso da 400, es decir, que a fin de cuentas me va a quedar 4, ¿vale? Y estos son los dos valores que va a tomar que va a tomar la x, que sería la longitud del cuadrado. Pero volvemos a diferenciar, igual que dijimos en el problema anterior, con los problemas geométricos, con cuál de los dos valores me quedo, con el más 4 o con el menos 4. En nuestro caso, como estamos en un problema geométrico y estamos hablando de longitudes y de magnitudes, en este caso de medida, ¿vale? Unidades de medida, no vamos a considerar el valor negativo. Por lo tanto, el signo menos prácticamente como que lo descartamos y la única solución sería el valor 4. Por lo tanto, ya simplemente faltaría redactar nuestra solución, que sería decir que las dimensiones de nuestro cuadrado mide 4 unidades. Por lo tanto, solución, ¿vale? Redactamos y sería los lados o las dimensiones del cuadrado son de, en este caso, como estamos hablando de centímetros, 4 centímetros. Y con esto ya daríamos solución y finalizaríamos el problema que se nos ha planteado, en el cual ya hemos visto de que no nos lo da inmediatamente, sino que necesitamos aplicar el teorema de Pitágoras y por eso quizás requiere un poco más de esfuerzo y de razonamiento por vuestra parte. Así que nada, hasta aquí todo lo que tenía que explicar en el día de hoy. Como siempre, espero que os haya servido de ayuda. Si tenéis alguna duda cuando estéis haciendo los ejercicios o las situaciones o problemas que se os planteen, pues nada, con comentar o preguntar, aquí estaremos para resolver vuestras dudas y estar en contacto con ustedes. Sin mucho más, espero veros en el siguiente vídeo y que os haya gustado. Hasta otra.